Pues buenas noches, queridísimos hermanos. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Ustedes no saben cuántas ganas tengo yo de estar en el estudio también. Me moría porque ya fuera el día martes. Así es que ya estamos aquí. Vamos a orar como siempre lo hacemos. No lo hacemos por costumbre, lo hacemos por gratitud y para pedirle al Señor que nos bendiga con su presencia y que nos ilumine con su palabra. Así es que ahí donde están, queridísimos hermanos, los invito para orar, que le demos gracias al Señor. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia, Señor, en primer lugar, agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Señor, gracias porque nuestra vida está en la palma de tu mano, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor, gracias por todo lo que hemos vivido, tanto por los montes como por los valles, te damos gracias. Señor, hemos aprendido en tu palabra que tú estás con nosotros en un monte y estás con nosotros en un valle. Estás con nosotros en las experiencias de placer y también estás con nosotros en las experiencias de dolor. Y te damos gracias, Señor, porque en tus manos todo es bueno, todo es para nuestro bien y todo nos ayuda a crecer espiritualmente. Señor, en esta noche, además de darte las gracias, Señor, venimos ante ti a pedirte perdón por todos nuestros pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas, Señor. Quita todo lo que nos impida llegar ante tu presencia. Ayúdanos, Señor, a que podamos estudiar en esta noche tu palabra, que podamos encontrar y que podamos ver las maravillas que hay en tu ley, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros ojos de la fe, que podamos recibir tu palabra, Señor, y que tu palabra nos traiga esa fe, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir tomados de tu mano y agradecidos, Señor, reconociendo, Padre, que tú nos amas y que si tú nos amas, Señor, todo lo que mandas a nuestra vida es bueno. Así es que te damos gracias por lo que estamos viviendo el día de hoy. Estemos en una escasez o en una enfermedad o en una tribulación, en algún desierto, en alguna prueba, te damos gracias, Señor. Tu palabra dice, dad gracias a Dios en todo. Y por eso hoy te damos gracias, Señor Jesús. No solo lo decimos porque lo dice tu palabra, sino porque ahora ya lo creemos en nuestro corazón. Ahora ya sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, sé con nosotros en esta noche. Bendícenos a todos los que estamos ya reunidos en esta reunión a través de la tecnología. Bendice también a nuestros hermanos que se van a añadir después, a las personas que lo verán por internet, Señor. A cada uno danos nuestra porción el día de hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bendícenos, Señor Jesús, con tu palabra y háblanos. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor Jesús. Amén. Así es que gracias por acompañarnos. Una cosita más y la presentación. Y listo, hermanos. Pues queridos hermanos, gracias por acompañarnos. Estamos estudiando el tema Descubriendo el bien de Dios en todas las cosas. Hoy nos corresponde estudiar la segunda parte. Les dije que el tema, además de la introducción, nos iba a llevar 4 semanas. Esta será la semana número 2 y nos faltan 2 más. Hermanos, este libro es de nuestra amada doctora B.R. Hicks. Es un libro preciosísimo. Por cierto, yo tengo aquí de donde tomé la carátula. No sé si pueden ver, este libro lo leí en febrero del 97, fue la primera vez. Y tiene aquí porque este fue el libro que le regalé a mi esposa como regalo de aniversario de bodas. Y en el 97 todavía no sabíamos las cosas que iban a venir a nuestra vida. Mi hijo Marcos todavía no había nacido, hermanos. Así es que el Señor en su misericordia primero nos dio la teoría y después nos dio a nosotros la experiencia, hermanos. Y le damos gracias a Dios porque con este libro siento que nos preparó. No significa que no fue difícil, pero por lo menos ya teníamos las teorías, hermanos. Así es que esta noche hacemos un repasito, hermanos, de lo que contiene el libro. Este es el contenido del libro. Y les dije la semana pasada, estudiamos el plan maestro de Dios y el propósito de su voluntad, que incluyen tanto el dolor como el placer para todos los creyentes. Y estudiamos también al Señor Jesús, nuestro ejemplo perfecto de sufrimiento. La noche de hoy nos corresponde estudiar a José, hermanos. Él es el segundo mayor ejemplo de sufrimiento. Y yo sé que algunos piensan que Job es el segundo ejemplo de sufrimiento. Y es cierto, hermanos, que Job sufrió muchísimo, sufrió bastante también. Pero si ustedes no lo sabían, el sufrimiento de Job no pasó de un año, hermanos.
Realmente hay teólogos que dicen que el sufrimiento de Job duró 6 meses. En 6 meses le pasaron todas las catástrofes que ustedes leyeron, que perdió propiedades, perdió siembras, perdió ganados y perdió a sus hijos. Y el Señor lo restauró. Y eso no pasó, o de 6 o de un año no pasó. En el caso de José, hermanos, eso llevó muchísimo tiempo. Vamos a ver qué edad tenía José y cuánto tiempo pasó para que el Señor a él le diera su galardón. Así es que la próxima semana, si Dios lo permite, esta será la lección 3 y esta será la lección 4. La lección 3 será el misterio del bien oculto en todas las cosas que causan dolor bajo el sello del Cristo crucificado. Hermanos, los invito a que no se lo pierdan la próxima semana porque vamos a ver cuál es la bendición que encontramos cuando tenemos una relación con el Cristo crucificado. Y el último tema será la recompensa del bien en todas las cosas bajo el sello del Cristo resucitado. Vamos a estudiar al Cristo crucificado y también al Cristo resucitado. Y la noche de hoy, este es el contenido de esta lección. Estamos en la lección número 2, hermanos. En primer lugar, queridos hermanos, vamos a estudiar el sufrimiento de José. Hay un sufrimiento, como les dije, fue largo, fue por mucho tiempo. Luego vamos a ver cómo es que José llegó a ser el gobernador de Egipto. ¿Cuáles fueron las recompensas que Dios le dio a José por su dolor? Por cierto que Dios nos recompensa no solo porque tenemos dolor, no, si recibimos ese dolor con gratitud, se los anticipo desde ya, si recibimos el dolor con gratitud, entonces tendremos una recompensa. Vamos a estudiar lo que significa olvidando lo que queda atrás, que es algo muy especial. Vamos a ver el perdón de José, cómo fue que José logró perdonar a sus hermanos. Vamos a estudiar, hermanos, que Dios nos prueba en el perdón. Dios nos prueba para saber si efectivamente hemos perdonado o no. Por cierto, Dios ya lo sabe todo. Los que no lo sabemos somos nosotros y necesitamos ser probados. Número 7, José fue prosperado en medio del dolor. Vamos a ver que él fue próspero en la cárcel, él fue próspero en la casa de Potifar. Y uno dice, ¿cómo puedo ser próspero siendo un esclavo? ¿Cómo puedo ser próspero siendo un sirviente? ¿Cómo puedo ser próspero estando preso? Es que la prosperidad viene de parte del Señor, no importan las circunstancias, y eso lo vamos a aprender la noche de hoy. Vamos a estudiar como punto 8, hermanos, ¿qué nos hace prósperos? Porque queremos aprender de José, que fue próspero, pero ¿cómo nosotros también somos prósperos? Eso lo vamos a estudiar. Punto 9, no fueron los hermanos de José quienes lo vendieron. Vamos a ver quién fue el causante, pero no fueron los hermanos de José. Número 10, José alcanza la meta espiritual. Vamos a ver cómo José sí llegó a la tierra prometida, que es la meta espiritual. Todos tenemos una meta espiritual, hermanos, y José llegó a alcanzarla. 11, ¿dónde queremos resucitar ustedes y yo? Tenemos que estar conscientes, ¿dónde queremos estar el día de nuestra resurrección? Hermanos amados, si el Señor se tarda en venir, nosotros vamos a morir. ¿Dónde queremos resucitar? Vamos a ver cuáles son los 3 pilares de la fe. Y por último, vamos a ver que nuestro sufrimiento también es para bien. Dios lo que permite para nuestra vida y lo que hace en nuestra vida, lo hace todo con un buen propósito. Así es que vamos al capítulo 3. Es lección 2, pero es capítulo 3. José, el segundo mayor ejemplo de sufrimiento. Vamos a ver las etapas del sufrimiento de José. Y hermanos, fueron 6 etapas. 6 etapas. La primera etapa de José, y la vamos a estudiar en detalle, hermanos, es que José quedó huérfano de su madre. Número 2, José es aborrecido por sus hermanos. Vamos a ver qué significa eso de aborrecido. 3, hermanos, José estuvo en un pozo. Eso no creo que sea nada agradable. David también estuvo en un pozo. 4, José es vendido por sus hermanos. 5, José es esclavo en la casa de Potifar. Y 7, hermanos, termina en la cárcel, pero de manera injusta. Podemos haber estado en la cárcel, hermanos, pero en el caso de José fue de manera injusta, por haber hecho lo correcto ante los ojos del Señor. Así es que, amados hermanos, este es el sufrimiento de José. Y si ustedes ven, esto es un descenso, porque eso es lo que hace el sufrimiento, hermanos. El sufrimiento lo que hace es que nos va humillando poco a poco, poco a poco. Pero, hermanos, la Biblia dice, humillaos bajo la mano poderosa de Dios, que a su tiempo el Señor nos exaltará. Así es que, queridos hermanos, tenemos que aprender a humillarnos. El Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, la humildad no es mala, la humildad es buena. Tenemos que aprender a ser humildes.
Lo contrario de humildad es orgullo, y el orgullo sí es muy malo. Hermanos, el orgullo se trajo abajo a Lucifer cuando estaba en el cielo en la eternidad pasada. Y de la misma manera como el diablo cayó, nosotros también podemos caer si llenamos nuestro corazón de orgullo. Lo mejor que podemos hacer en esta vida, hermanos, es aprender a ser mansos y humildes de corazón. Así es que estas son las 6 etapas del sufrimiento de José. Les dije, número 1, fue huérfano de su madre, aborrecido por sus hermanos, estuvo en el pozo, fue vendido por sus hermanos, esclavo en la casa de Potifar y en la cárcel injustamente. Veamos la primera. Hermanos, él fue huérfano de madre. Por favor, lean conmigo en Génesis 35 del 16 al 19. Dice, después partieron de Betel y había como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás a este hijo. Hermanos, aquí estamos hablando de para Raquel fue su segundo hijo. El primero fue José. El primer hijo fue José y el segundo hijo de Raquel se llamaba Benjamín. Por cierto, hermano, este ya era el último hijo de Jacob, Benjamín. José fue el hijo número 11, o sea, fue el penúltimo hijo para que podamos tener. Hermanos, Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas. Una de ellas fue Rebeca, perdón, estoy hablando mal, Raquel y Lea. Lea y Raquel fueron sus 2 esposas. Se recuerdan que Jacob luchó y trabajó por Raquel, pero en el día de la boda le dieron a Lea. Lea representa la humillación y Raquel representa la exaltación. Pero ellas tuvieron 2 concubinas, Bilha y Silpa. Y también Jacob tuvo hijos con Bilha y con Silpa. Pero de Raquel solo tuvo 2, José y Benjamín. Y este pasaje que estamos leyendo es cuando está dando a luz a Benjamín, hermanos, y aquí es donde ella muere. Así es que versículo 17 dice, y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Belén es el lugar donde nació el Señor Jesucristo, hermano. Belén era la ciudad del rey David también, pero aquí estamos mucho tiempo antes de que eso sucediera. Pero hermanos, ven que Raquel, la mamá de José, murió cuando estaba dando a luz a Benjamín. Entre José y Benjamín se llevaban poco tiempo. Eso significa, hermanos, que José quedó como un niño cuando su mamá murió. Yo no sé si tenemos idea más o menos de qué edad eran los hermanos, pero los hermanos grandes de José ya pasaban de los 30 y pico años y hasta 40 años, hermanos, ya eran grandes. O sea, estamos hablando que José fue el hijo número 11. Ya Rubén, que fue el primer hijo, ya era muy grande, hermanos. Y si ustedes no sabían, se los voy a anotar aquí, hermanos, las etapas de los hijos en la cultura hebrea, en el Antiguo Testamento, era así. La primera etapa era de 0 a 12 años. La segunda etapa era de 13 años a 30 años. Y la tercera etapa era de 30 años en adelante. Y hermanos, en la primera etapa de 0 a 12 años, los niños estaban al cuidado de la mamá. Cuando tenían 13 a 30, estaban al cuidado de un tutor. Y a los 30 años era cuando ellos se hacían cargo de la casa de su padre. Hermanos, así era en la cultura hebrea. De 0 a 12 estaban bajo el cuidado de la mamá. Ellos tomaban lactancia materna hasta 3 años, eran grandototes cuando dejaban de tomar lactancia materna. Era la mamá la que se encargaba. Por eso, hermanos, en el caso del Señor Jesús, nosotros en la Biblia no encontramos mayor información desde cuando él tenía un día de nacido hasta 12 años, porque estaba al cuidado de su mamá. De 13 a 30 años, en el caso del Señor Jesús, estaba bajo el cuidado de un tutor, que era el que le enseñaba el oficio que él iba a desempeñar cuando cumpliera 30 años. En el caso del Señor Jesús, el tutor era José, José el carpintero. Él fue el que le enseñó el oficio. Y cuando un joven cumplía 30 años, se graduaba de su profesión, y ¿saben qué era lo que sucedía a los 30 años? El padre de familia hacía una gran fiesta
ahí es donde el padre de familia le entregaba su anillo al hijo y le decía a toda la comunidad, a partir de hoy yo ya no me encargo de los negocios, a partir de hoy es mi hijo el que se encarga de los negocios. Por eso mi hijo tiene mi anillo, tiene mi sello, a partir de hoy yo ya no figuro para nada, es mi hijo. Y hermanos, en el caso del Señor Jesús, precisamente cuando cumplió 30 años fue cuando fue bautizado por Juan el Bautista y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. En griego es como podemos entender estas palabras, hermanos. Y de 0 a 12 años se llama huios. De 2, no, lo estoy diciendo mal. Se lo voy a anotar aquí porque me lo aprendí al revés. Huios. Perdón, es tecnón, perdón. No sé por qué me lo aprendí siempre al revés. Y tecnión. Eso lo pueden encontrar ustedes en sus diccionarios griegos. De 0 a 12 años, al niño se le llama tecnión. De 13 a 30 se le llama tecnón y de 30 en adelante se le llama huios. Es un hijo maduro. Así es que les decía yo, en el caso de José, si volvemos ahora a José, vamos a borrar esto para que no les estorbe. En el caso de José, queridos hermanos, José debió estar al cuidado de su mamá de 0 a 12 años, pero no lo cuidó su mamá, lo tuvo que cuidar una de las concubinas de su papá. Si ustedes leen la historia de José, van a ver que sus hermanos no eran gente bien portada, no eran muy cristianos, que digamos, hicieron atrocidades. Bueno, empezando con José, cómo le tienen celos y cómo lo venden, cómo engañan a su papá diciéndole que una fiera lo había devorado. Eso eran sus hermanos, imaginan cómo eran sus mamás. Entonces, hermanos, el primer sufrimiento que tuvo José fue que él fue huérfano de su madre y de 0 a 12 años estuvo al cuidado de una de las concubinas de su papá. Y hermanos, probablemente esa concubina no lo trató como trataba a uno de sus hijos. Ustedes saben que es común saber que madrastra es el término que utilizamos en nuestra cultura. Una madrastra no es muy querida porque las madrastras son malas en general, no todas. Tratan mal porque los hijos no son de su sangre, porque saben que tienen que compartir la herencia, tienen que compartir el tiempo del papá, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo tuvo que haber sufrido José. Así es que, hermanos, el primer sufrimiento de José es no haber vivido con su mamá en la época en el que fue un infante. La segunda etapa, hermanos, vamos a ver que José fue aborrecido por sus hermanos. Encima de que no vivió con su mamá porque la perdió, él fue aborrecido. Quiero que por favor leamos Génesis 37 del 3 al 8. Dice en Génesis, y amaba Israel, ese es Jacob, el papá, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Esto es un paréntesis nada más. Querido hermano que es padre de familia, papá o mamá, si usted tiene más de un hijo, su responsabilidad es amar a todos por igual, de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque el Señor no hace acepción de personas, usted no debería hacer acepción de personas. Entiendo que hay hijos que tal vez se acercan más a su corazón, eso lo entiendo. Pero hermanos, este fue el problema de José o de Jacob, que amaba más a José, pero no solo lo amaba, sino que lo demostraba. Hermanos, es un error que usted le diga a uno de sus hijos, tú sos mi preferido. Eso no se hace, porque está llenándole el corazón del preferido, se lo está llenando de orgullo. Y si los demás hijos lo saben y lo escuchan, van a tener resentimiento en su corazón. De alguna manera, esto era lo que generaba el resentimiento en los hermanos de José, porque aquí en el versículo 3 dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. No solo lo tuvo en su vejez, porque a Benjamín lo tuvo más vejez todavía, era más grande cuando tuvo a Benjamín, pero fue el primer hijo que le dio la esposa que él más quería, porque Jacob, o sea, Israel, pero cuando se llamaba Jacob, cuando vio a Raquel, fue de ella de quien se enamoró y hasta que tuvo un hijo, entonces por eso lo quiso mucho a él, pero eso no era lo correcto, hermanos. Por supuesto que Dios así lo permitió y había un plan y un propósito, pero para nosotros que somos creyentes y que tenemos una Biblia en nuestro idioma y estamos en la dispensación del Nuevo Testamento, debemos amar a todos nuestros hijos por igual. Dice aquí, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica diversa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre, viendo
sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos, el papá fue el que provocó esto. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Yo les anoté aquí el significado de la palabra aborrecer de la concordancia de Strong es odiar o ser enemigo. Hermanos, los 10 hermanos mayores se volvieron enemigos de José porque veían que su papá amaba más a José, le expresaba más su cariño. Entonces eso llenó de enojo, de odio, de rencor a los hermanos y le aborrecían. Todo obedece a un plan maestro, hermanos, pero hay una cosa que se llama la voluntad directiva y la voluntad permisiva de Dios. Si un padre abandona a su hijo y nunca lo quiere conocer, yo le pregunto a usted, ¿cuál es esa? ¿La voluntad directiva o la voluntad permisiva? Le repito la pregunta. Si un padre engendra a su hijo pero decide no conocerlo, abandona a la mamá cuando está embarazada y nunca conoció a su hijo, ¿esa es la voluntad directiva o la voluntad permisiva? Siempre que pregunto voluntad directiva o permisiva, le digo a la gente, tiene que preguntar ¿para quién? Para el niño era la voluntad directiva, porque el niño no tuvo la elección, no tuvo el poder de elegir. Entonces eso vino de la mano de Dios. Si usted el día de hoy, como yo, no conoció a su papá, esa fue la voluntad directiva del Señor para usted. Ahora, para el papá que abandonó y que no quiso conocer a su hijo, no es la voluntad directiva, es la voluntad permisiva. Y de la voluntad permisiva vamos a dar cuenta delante del Señor. Así es que en este caso sí es cierto. Para José fue la voluntad directiva porque fue un problema que causó el papá. Pero para Jacob o para Israel era la voluntad permisiva. Él tenía que haberlos amado a todos por igual. Versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ya le aborrecían porque el papá lo amaba. Y ahora viene y les cuenta un sueño. Versículo 6. Y él les dijo, oíd este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. Aquí dice que le aborrecieron todavía y le aborrecieron aún más. 3 veces, nivel de aborrecimiento, aborrecimiento, odio, ser enemigos. En primer lugar, había sido porque el papá amaba más a José y lo demostraba, porque no solo lo amaba, sino que lo demostraba. Segundo, José tiene sueños y se les ocurre contarlo y en el sueño los hermanos se le están inclinando, lo aborrecía mucho más. El tercer sufrimiento para José es que él estuvo en un pozo, hermanos. Por favor, veámoslo en Génesis 37, 21, 24. Eso es porque el papá le dice, ve a ver cómo están tus hermanos y me trae reporte. Todavía le pide reporte, lo pone como de supervisor. Hermanos, un supervisor siempre está en una posición más alta que las personas que lo ejecutan. Si alguien está en la etapa del control, en el proceso administrativo o supervisión, tiene que estar en un nivel superior. Aunque él era el pequeño, lo puso en un nivel que no le correspondía y lo manda y le dice, ve a tus hermanos y me trae reporte. Así es que cuando los hermanos ven que viene José, se enojan y dicen, esta es la oportunidad para deshacernos de él. Y entonces alguien tiene la brillante idea de matarlo. Luego viene otro y dice, no, no lo matemos, no nos llenemos nuestras manos de sangre. Entonces dice, metámoslo en esta cisterna. Y esto es lo que sucede entonces. Versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadle en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Hermano, Rubén no tenía el deseo de deshacerse de él, no tenía el deseo de dañarlo, no tenía el deseo de matarlo. Pero se imaginan qué presión ejercían los otros 9 hermanos grandes. Y Rubén era el primogénito, Rubén era el más grande. Rubén ya pasaba de 40 años y no tuvo el valor para enfrentar a sus hermanos. ¿Qué nivel de hermanos tenía que les tuvo miedo? Y con disimulo le dijo, no, no lo matemos, tirémoslo a esta cisterna, pensando él en salvarlo. Quiero que sepan que en este caso, José, hermanos, es figura del Señor Jesús por el sufrimiento que tiene. Y Rubén es figura de Dios que quiere salvarlo. Veamos en el versículo 23. Dice, sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica
la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. La cisterna es el pozo. Aquí les anoté la definición del hebreo. Significa hoyo, pozo o abismo. Dice, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Hermanos, Dios sabía que ellos lo iban a poner en esa cisterna. Y Dios había preparado la cisterna para que no tuviera agua y José no se ahogara. Quiero que sepa que cuando usted entra a una prueba, el Señor sabe hasta dónde usted tiene la capacidad de soportar esa prueba. Hermanos amados, la Biblia dice que Dios no nos da prueba mayor de la que podemos soportar. Dice que junto con la prueba el Señor nos da la salida. En este caso, Dios ya sabía que a José lo iban a poner en el pozo. Así es que el Señor se encargó de secar el pozo para que cuando metieran a José en el pozo estuviera vacío. Confíe en el Señor. Hermanos, Dios no le va a dar a usted una prueba mayor de la que usted puede soportar. Por ejemplo, hermanos, yo tengo la capacidad de soportar un peso de 100 libras. Hermanos, si yo solo soporto 100 libras, el Señor no me va a dar 101 libras. Solo me va a dar 100, porque yo solo puedo soportar 100. Si el Señor me diera 101 libras, el Señor sabe que me va a destruir. Y hermano, las pruebas no son para destruirnos, las pruebas son para transformarnos, las pruebas son para cambiar nuestro corazón. Hermanos, el Señor se vale de las situaciones externas, se vale de las circunstancias para cambiar nuestro corazón. Muchas veces Dios lo que está esperando es que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a tener fe en el Señor Jesucristo, fe en medio de la prueba, o que aprendamos a tener gozo, o que aprendamos a tener gratitud. Hermanos, muchas veces el Señor se vale de las circunstancias precisamente para transformar nuestro corazón. Así es que en este caso, Dios vació este pozo, hermanos, sabiendo que ahí iban a poner a José. Pero igualmente, estar en un pozo, eso causa desesperación. Pero ¿saben qué es la parte linda, hermanos? Que en un pozo uno no puede ver para muchos lugares, porque para donde mire, está todo cerquitita, hermanos, y no hay esperanza. En el pozo lo único que uno puede hacer, hermanos amados, es ver hacia arriba, es ver al Señor Jesucristo. Si hoy usted está en medio de un pozo, en el pozo, como dijo David, me ha librado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Si hoy está usted en una situación de desesperación, usted está en un pozo. Pero sepa que estando en el pozo, usted puede alzar sus ojos. Y la Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Hermanos, la palabra del Señor dice que Dios no nos da carga mayor de la que podemos soportar y que junto con la prueba nos da la salida. La palabra del Señor dice, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Eso es lo que tenemos que ver, hermanos, viendo nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pues esta es la tercera etapa del sufrimiento de José, en el pozo. Luego, hermanos, José es vendido por sus hermanos. Vamos a leer en Génesis 37 del 26 al 28. Quiero que vean cómo funcionó esto y lo sacaron del pozo. Dice en el versículo 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Mire, tuvieron una mejor idea. Dios estaba detrás de esto. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Oh, qué piadosos, hermanos, qué lindos. Ya no tenían mal corazón. No lo vamos a matar, solo lo vamos a vender de esclavos. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron. La palabra vender significa entregar como mercadería. Hermanos, lo están entregando como es cualquier mercadería. No están tomándolo en calidad de un ser humano, de un familiar. No, lo vendieron como que era cualquier mercadería. Hermanos, la mercadería se vende para ganar. Se hace un intercambio para poder obtener un beneficio. Y estos hermanos obtuvieron un beneficio porque recibieron 20 piezas de plata. Así es que dice ahí, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Yo no sé si ustedes saben la historia, pero los esclavos se vendían en 30 monedas de plata, que fue las 30 monedas de plata que pagaron por el Señor Jesús. Quiere decir que los ismaelitas le ganaron, hermanos, un 50%, porque invirtieron 20 y ganaron 10 más, ganaron el 50%. Miren cómo se hacían los negocios, hermanos. Lo vendieron como una mercadería.
Nadie está poniéndole corazón, nadie le está poniendo sentimiento. Aquí estamos viendo cuánto voy a obtener yo. Hermanos, qué triste y doloroso es cuando a uno lo consideran una mercadería. Pero sepa que si hoy usted está pasando en alguna situación donde usted pareciera que es un producto, a usted tal vez en su trabajo solo lo ven como un número, no lo ven como una persona, dele gracias a Dios. En primer lugar, porque tiene trabajo. Porque, hermanos, el Señor es la fuente de nuestro sustento, pero el trabajo que hoy tenemos, ese es el canal que el Señor escogió para llevar la bendición a nuestros hogares. Así es que en primer lugar tenemos que darle gracias a Dios. Y si nos ven como mercadería, hermanos, démosle gracias al Señor, porque usted no es el primero al que ven como mercadería. Usted no es el primero que le ven el signo de dólar. ¿Cuánto va a producir? Hermanos, a José también lo vieron de esa manera. Y había un propósito en esto, y lo vamos a ver al final del estudio bíblico. Inciso, mi, mi video me tapa. Inciso E. Hermanos, José es esclavo en la casa de Potifar. Ya vamos por esta etapa, hermanos. Génesis 39 del 1 al 5. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón. Quiero que tomen en cuenta esto. Este era un trabajador de Faraón. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Hermanos, y lo compró y lo hizo un sirviente o un esclavo. Hermanos, ya no solo es una mercadería, ahora es como un esclavo. Un sirviente sería algo más favorable, pero un esclavo. ¿Sabe que un amo tenía la libertad y el derecho de elegir sobre la vida del esclavo? Y si el amo decía que lo quería matar porque le desagradaba, porque pasó y no lo saludó, o porque estornudó muy fuerte y le desagradó al amo, el amo podía decidir, lo voy a matar, y lo podía matar sin ninguna penalización. Hermanos, ese es el nivel al que llegó José. Miren cómo cambió su vida. Después de ser el hijo preferido de su padre, el hijo consentido, el hijo que tenía un abrigo especial, tenía una túnica de colores que representaba el amor que el padre le tenía, miren la situación. Y hermanos, hay gente que la vida le ha cambiado de la noche a la mañana. Y si le cambió con un buen propósito, así como a Job. A Job la vida le cambió de la noche a la mañana, pero como le dije, su sufrimiento no pasó de un año, gracias a Dios. Primero Dios, el sufrimiento suyo no pase mucho tiempo tampoco, pero tiene que hacer las elecciones correctas y darle gracias al Señor. Pero en este caso, José pasó de todo lo que tenía en casa de su padre, pasó a ser un esclavo y fue el trato que le dieron como un esclavo. Sin embargo, hay algo especial, hermanos, que sucedió en la casa de Potifar. Mas Jehová estaba con José. Ahora, hermanos, ¿por qué Jehová estaba con José? ¿Por qué Jehová no está con todos? ¿Por qué dice Jehová estaba con José? Hermanos amados, lo que se siembra se cosecha. Para que Jehová esté conmigo, para que Dios esté conmigo, yo tengo que estar con él, porque lo que se siembra se cosecha. Si la Biblia dice que Jehová estaba con José, definitivamente es porque José estaba con Dios. José estaba con Jehová. Si no, no diría que Jehová estaba con José también. Y mire, la presencia de Dios en la vida de José lo hizo un hombre próspero. La presencia del Señor. Hermanos, tenemos que buscar la presencia del Señor. Y al final le voy a dar otro secreto de cómo podemos ser verdaderamente prósperos. Pero como José estaba con Dios, Dios estaba con él. Y dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ve que dice su amo, quiere decir que él era un esclavo. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Hermanos, hasta un impío se daba cuenta que Jehová estaba con José. Qué manera impresionante de testificar de José. Hermanos, nosotros podemos ser una luz en medio de las tinieblas. Muchas veces el Señor nos lleva a lugares a trabajar donde ninguno es cristiano y pareciera que este es un oficio pecaminoso. Pero si Dios lo llevó a ese trabajo es para que usted sea una luz. Probablemente mucha gente que está en ese lugar nunca va a poner un pie en una iglesia. Pero hermanos, por favor présteme atención, amados hermanos. Hay veces que ustedes y yo somos la única Biblia que la gente puede ver. Esa gente tal vez no tiene una Biblia de papel, pero nosotros con nuestra conducta, nosotros con nuestros hechos, podemos ser una Biblia para ellos, podemos ser una luz, podemos ser una lámpara. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Hermanos, que Dios nos use a nosotros como una luz, como una lámpara, así como usaba José en la casa de Potifar. Dice en el versículo 3, y vio Potifar, o sea, su amo, que Jehová estaba con él. ¿Cómo lo pudo haber visto? Lo tenía que ver en su conducta. Lo primero, hermanos, que la gente ve que tenemos algo diferente es con nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vestirnos. Hermanos, es la conducta una luz para la gente que no conoce al Señor. Por eso hay un pasaje en el Nuevo Testamento que, hermanos, que dice que nuestra luz, las obras sean una luz que le alumbren el camino a los que todavía no conocen al Señor. Así es que, hermanos, eso era en el caso de José. Solo quiero conectar la computadora. Listo. Así es que en el versículo 3 vemos, hermanos, que José era un hombre próspero, pero no solo era próspero, en secreto, Potifar lo sabía. Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Miren que José no se aprovechó, bueno, como Jehová está conmigo, o sea, usted no sabe quién soy yo. ¿Por qué tengo que servirlo si Jehová está conmigo? Ah, yo soy, usted sabe, Jehová es el rey, entonces yo soy un príncipe. No, hermanos, vemos que José fue humilde en todo tiempo. Dice, y halló José gracia a sus ojos y le servía. Hermanos, servir no es una vergüenza. Todo lo contrario. El Señor Jesús dijo, yo no vine para ser servido, vine para servir a los demás. Y hermanos, si nosotros amamos a Jesús, también tenemos que servir. Servir al Señor en adoración y servir a nuestro prójimo. Así es que dice en el 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo. Ah, ya no era solo un esclavo, ahora fue un mayordomo. Mayordomo es el mayor sirviente que puede haber, el de mayor rango. Mayordomo. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Miren, hermanos, le dio toda la autoridad porque vio que Dios era el que lo prosperaba. Entonces dijo, lo mejor que puedo hacer es dejar todos mis bienes en las manos de José, porque Dios está con él. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio él el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová, oiga, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Hermano, que usted sea una bendición en su trabajo, que usted sea próspero en su trabajo y que su prosperidad, la prosperidad que Dios le da, también sea en beneficio de sus jefes, si es que usted es un colaborador, si es un empleado. Pues si es un dueño, Dios lo bendiga y lo prospere también. Pero en este caso él era un mayordomo. Y dice, y, y, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Hermanos, José pareciera que no se está beneficiando más que del puesto que le están dando. Ahora me imagino que ya tiene libertad para comer un poquito más rico de lo que comía cuando era esclavo en la casa de Potifar. Pero no pasó de eso, hermanos. Todas las bendiciones eran para su amo. Si Dios está bendiciendo a su jefe el día de hoy y su jefe no comparte, usted tranquilo, no se preocupe, siga siendo fiel, porque el que es fiel en lo poco, la Biblia dice que sobre mucho lo pondrá. Así es que siga confiando en el Señor y siga siendo fiel. No trabaje para el ojo del amo, trabaje para el ojo del Señor, porque de Dios recibirá la recompensa. Así es que, hermanos, fue un esclavo, pero las cosas están mejorando. Está haciendo ahora un mayordomo, él está siendo próspero, gracias a Dios. Pero, parecía que todo iba bien, hermanos. Parecía que un día iba a alcanzar la libertad. Pero, hermanos, José termina en la cárcel de manera injusta. ¿Recuerdan ustedes cómo fue que terminó en la cárcel? Resulta que Potifar tenía una esposa, no dice el nombre, y esta mujer asediaba a José todos los días. Todos los días estaba José. La Biblia dice que José tenía un semblante hermoso, hermano. Hermanos, ¿qué era lo que hacía hermoso a José? Era la presencia del Señor. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Hermanos, somos hermosos cuando dejamos que la presencia del Señor venga a nuestra vida. Somos hermosos cuando dejamos que el gozo del Señor irradie, hermanos, y bendiga y permea a todos los que tenemos alrededor. Y José era un hombre hermoso, de aspecto hermoso, dice la Biblia. Por lo tanto, hermanos, la esposa de Potifar lo asediaba y le decía, literalmente le decía, duerme conmigo, duerme conmigo. Y José le decía, mira, tu esposo me dio todo en sus manos, menos a ti. Y él dice, ¿cómo podría yo ofender a Dios? Eso es lo que dice José. ¿Cómo iba yo a ofender a Dios cometiendo este pecado?
Pero un día que estaba sola la casa, entró José y llegó la esposa de Potifar y le asedió y le quitó la ropa de tal manera que José salió huyendo, hermanos. Pero la ropa quedó en manos de la esposa de Potifar. Entonces, cuando ella vio que la ropa estaba ahí, dio de gritos y lo que hizo fue acusar a José injustamente. Quiero que me preste atención, hermanos. Yo antes pensaba que cuando uno se comporta de manera recta moralmente, Dios nos va a dar un aplauso y nos va a dar un premio, nos va a dar una recompensa inmediata. Yo eso es lo que pensaba, hermano. Pero en el caso de José no fue así. Él actuó de manera íntegra. Él moralmente fue correcto. No tocó a esa mujer, a la esposa de Potifar. ¿Y cuál fue su premio? Terminó en la cárcel. Por favor, no espere una recompensa inmediata porque usted hizo lo correcto. Y algunas veces le cuento, va a hacer lo correcto y de todos modos le va a venir más tribulación y más dolor y más sufrimiento por hacer lo correcto. Quiero que sepa que Dios está probando su corazón para ver si usted va a continuar firme en su elección de honrar al Señor con su rectitud moral, a pesar de que no le están recompensando. Si aquí en la tierra no lo recompensan por su rectitud moral, sepa que la recompensa se la van a dar en el cielo. Eso fue el caso de José. Hermanos, José actuó de manera correcta y terminó en la cárcel. Miren a Abel. Abel presentó una ofrenda agradable delante de los ojos del Señor. ¿Y cuál fue su premio? Que lo mataron, hermanos. Lo mató su hermano. Entonces, no espere, por favor, no se confunda, no espere que aplausos y recompensas por su rectitud moral. Digo, no lo espere de inmediato. Si no lo recibe en esta tierra, sepa que lo va a recibir en el cielo. Pues en el caso de José, actuó correctamente y terminó en la cárcel. Lea conmigo Génesis 39 del 19 al 23. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. La palabra cárcel significa preso sin libertad. Ay, hermanos, ya las cosas habían empezado a mejorar en la casa de Potifar. Él había prosperado y prosperaba la casa de Potifar y él era un mayordomo, ya tenía ciertas libertades, ya podía hacer otras cosas que antes no podía como esclavo. Pero cuando terminó en la cárcel, hermanos, dice, preso sin libertad. Se lo leo de corrido. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Le quiero contar algo que se me olvidó. Por si usted no sabía, Potifar era eunuco porque trabajaba en el palacio de Faraón. Nadie, ningún varón podía trabajar en palacio, ningún varón podía trabajar en palacio y es ser como un varón normal, común y corriente. Los que trabajaban ahí, todos eran eunucos. Este Potifar era un eunuco y tenía una esposa. Entonces se puede imaginar usted el asedio que tuvo José. Amados hermanos, hay una manera de vencer la tentación de este nivel, de este tipo. Pablo se lo dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No le dijo enfréntalas, no diga, ay, pero yo soy pastor, hermano, usted no sabe quién soy yo puedo soportar la tentación, hermano. Yo soy fuerte en el Señor. No, hermanos, si queremos que somos fuertes, vamos a ser débiles. Pablo le dijo a Timoteo, huye. Y hermanos, José logró obtener la victoria cuando huyó. Así es que para que lo podamos ver, paréntesis, si está pasando o está en medio de una situación de este tipo, una prueba de este nivel, la única manera de vencer es huyendo. No se quede enfrentando porque va a perder. Volviendo a esto, dice en el versículo 21, está en la cárcel José. Dice, pero Jehová, otra vez, pero Jehová estaba con José. Oh, hermanos, José no perdió su gratitud, José no perdió su nivel de oración, José seguía teniendo comunión con Dios y estaba en su presencia, porque por eso dice en el versículo 21, pero Jehová estaba con José. Se recuerda que Jehová estaba con José en la casa de Potifar y como esclavo pasó a ser mayordomo y aquí también está en la cárcel, hermano. Mire qué lindo. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mire, antes le había dado gracia en los ojos de Potifar, ahora le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. 22, note esto. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. ¿Usted se imagina? Llegó como un preso y ahora terminó siendo el gerente general, el CEO de la cárcel, hermano. Qué cosa más preciosa. Pero es porque la presencia del Señor estaba con José. Versículo 22. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía.
Él era el que administraba, hermanos. Él planificaba, organizaba, integraba, dirigía y controlaba, supervisaba. Todo lo hacía José. ¿Se imaginan qué nivel? Está en la cárcel, hermanos, pero siempre está siendo prosperado, siempre está en una posición de eminencia. Se dan cuenta que lo importante no es el lugar. Lo importante no es el lugar en el que usted esté. Lo importante es con quién está usted. Eso es lo importante. Usted puede estar en una cárcel, pero si Jesús está con usted, usted está del lado del vencedor y usted puede ser próspero. Hoy usted está en un pozo, pero si Jesús está con usted, usted puede ser victorioso en ese pozo, en esa desesperación. Hoy puede estar en una escasez, en una enfermedad, en un problema familiar, en lo que sea. Usted puede tener la presencia del Señor y eso a usted lo hace próspero, porque nos prospera la presencia del Señor. Versículo 23, mire lo que dice. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque, de nuevo, porque Jehová estaba con José y lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, ni usted ni yo tenemos la capacidad para prosperar. Usted y yo no tenemos la capacidad para prosperar. Es Jehová el que nos prospera, es Dios el que nos prospera, es Jesús el que nos prospera. Se recuerda que en el cántico de Ana, lo estudiamos en la introducción de este precioso tema, dice Ana en su cántico, Jehová enriquece y Jehová empobrece. Hermanos, es Jehová el que nos da la capacidad para prosperar. Así es que ven, estas son las etapas, hermanos, del sufrimiento de José. Son 6 niveles de descenso, pero en ningún lugar ven ustedes que José esté quejándose de Dios. En ningún momento ven ustedes que esté murmurando. En ningún momento ven ustedes que él está haciendo trampa. Él está siendo en todo momento íntegro. Él está siendo correcto moralmente. Él está obedeciendo al Señor. Él está alabando al Señor. Y hermanos, así es como viene la presencia del Señor a nuestra vida. La Biblia dice que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Hermanos, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Usted quiere que la presencia del Señor esté en su vida, deje de quejarse por los problemas y dificultades que tiene. Si se sigue quejando, la presencia del Señor no va a venir, porque la presencia del Señor viene cuando le damos un ambiente de alabanzas. El Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Quiere la presencia del Señor, alábelo, bendígalo. Por eso el Padre nuestro empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para nada dice, Señor, ¿qué has hecho conmigo? Yo no lo merezco, esto no es justo. Eso no sería una oración, eso sería una queja. Hermanos, acostumbrémonos a alabar al Señor en medio de cualquier circunstancia, porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Todo es todo. Bendigamos al Señor como lo hizo José en todas las etapas de su sufrimiento. Y una vez que José bendijo al Señor en estas 6 etapas, y acuérdense que el número 6 es el número de hombre, y eso quiere decir que el Señor nos va a probar, hermanos, entonces José termina como gobernador de Egipto. ¿Ustedes recuerdan cómo fue que terminó como gobernador? Bueno, le interpretó el sueño a 2 personas que estaban en la cárcel, a un copero y a un panadero. El copero recuperó su libertad y al panadero lo mataron. Interesantemente, si usted lee el pasaje, José le dice al copero, ay, ¿te acuerdas de mí? Háblale a Faraón de mí. Y claramente dice que cuando el copero salió de la cárcel, se olvidó de José, dice. Bueno, esa fue la voluntad del Señor. Desde que José le interpretó los sueños al copero y al panadero, pasaron 2 años, hasta que Faraón tuvo un sueño donde habían 7 vacas gorditas y atrás venían 7 vacas flacas, y las vacas flaquitas se comían a las gorditas y de todos modos seguían flaquitas. De ahí tuvo un segundo sueño de unas espigas robustas, y atrás venían 7 espigas flaquitas, y las 7 espigas flaquitas se comían a las espigas gorditas y de todos modos seguían flaquitas, y no hubo quien le interpretara el sueño. Entonces el copero se acordó que en la cárcel había conocido a José, lo mandan a llamar y José le interpreta el sueño a Faraón. Y Faraón le dice, ¿qué tengo que hacer? Y José le dice, bueno, nombra a un hombre lleno de sabiduría para que gobierne, para que por 7 años, porque esto significa que van a haber primero 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. En los años de abundancia, le dijo, lo que tienes que hacer es acumular el producto de la tierra, acumular en graneros, para que cuando vengan los 7 años de hambre, tú puedas darles la provisión. Y Faraón dice, ¿quién más entendido que tú? Y ahí lo puso como el segundo, le dio su anillo, le dio vestiduras. Bueno, lo exaltó, hermanos, y entonces José llegó a ser el gobernador de Egipto.
Por favor, lea conmigo Génesis 41 del 53 al 57. Dice, y así se cumplieron los 7 años de abundancia, o sea, los 7 años de las vacas gordas o los 7 años de las espigas de trigo robustas. Dice, y así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. José había administrado re bien los recursos, hermanos. Versículo 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Miren qué lindo que Faraón encontró a un hombre lleno de sabiduría para gobernar su país. Porque realmente el que estaba gobernando, hermanos, era José. No, Faraón está hasta arriba, pero el que gobernaba, el que tomaba las decisiones, el que hacía los procedimientos, era José. Versículo 56. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Y hermanos, un día se presentan también desde Canaán, donde vivía su papá, y sus hermanos también vinieron a comprarle. Pero ven cómo José terminó. Hermanos amados, todas las pruebas que tuvo José terminaron. Se lo repito, todas las pruebas que tuvo José se terminaron. ¿Qué significa eso? Significa, querido hermano y hermana, que la prueba por la que usted está pasando hoy tiene una fecha de caducidad. Las pruebas no son para siempre. Las pruebas no son eternas. Las pruebas duran solo el tiempo necesario para transformar nuestro corazón. Yo por eso digo, de usted depende el tiempo de la prueba. Si usted es duro y no bendice, se pone a alegar, se pone a murmurar, la prueba va a ser larga. Mejor rapidito entienda que todas las cosas vienen de la mano del Señor, alabe y bendiga su nombre y la prueba se va a terminar, porque lo que quería la prueba era cambiar su corazón. Mientras usted no cambie su corazón, la prueba se le va a hacer larga. Pero mientras usted alabe y bendiga al Señor con todo su corazón, la prueba va a terminar, ya no tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido, la prueba habrá cumplido con su misión. Ven, en el caso de José, hermanos, fue eterno. ¿Saben cuántos años pasaron desde que José tuvo los sueños hasta este momento? Pasaron como 20 años, hermanos, 20 años. Por eso le dije, el sufrimiento de Job no fue tan largo. El de Job duró, si mucho, un año. Algunos dicen que 6 meses, pero diga un año como máximo. No, para José duraron 20 años. 20 años es bastante tiempo. Hermanos amados, pero pasó la prueba y pasó la tribulación. Así como pasaron las tribulaciones de José, sepa que van a pasar las tribulaciones suyas también, porque nada es para siempre. Solo la palabra del Señor es eterna y permanece para siempre, dice. Así es que, amados hermanos, confiemos en el Señor. Aquí José tuvo una recompensa. Después de sus pruebas, él terminó siendo un gobernador, el gobernador de Egipto, la capital del mundo, la potencia mundial. Él fue el segundo al mando, solo porque tenía a Faraón por encima, pero él fue el que gobernó. Hermanos, hay una recompensa para nuestra prueba. Le voy a decir algo que aprendí de nuestra querida doctora Hicks, y por favor que se le grabe. Del tamaño de su cruz es el tamaño de su corona. Se lo repito, del tamaño de su cruz en esta tierra es el tamaño de su corona. Y el día que usted tira su cruz, ese día también tira su corona. No tire su cruz. Su cruz podrá durar ¿cuánto? Si le va bien, usted va a vivir 100 años. Si tiene 50 y como yo, entonces me faltan como 43. Hermanos, ¿qué son 43 años de dolor versus toda una eternidad? Hermanos, ¿qué son 100 años de placer con toda la eternidad de dolor? Aprendamos, hermanos, a tomar con amor nuestra cruz. El Señor dijo, el que quiera seguirme en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todos tenemos una cruz en esta tierra, todos tenemos una cruz. Si no es una cosa, es otra. Tome su cruz con gozo, con amor, con gratitud al Señor y siga caminando, porque el tamaño de la cruz así va a ser el tamaño de su corona. Vamos ahora a ver las recompensas del dolor de José. Ahora, les dije algo al principio, hermanos,
Dios recompensó a José por su dolor, pero no solo lo recompensó por haber tenido dolor, no, es que José hizo algo con su dolor. No, hermanos, José hizo algo con su dolor. Número uno, tuvo gratitud. ¿Yo por qué sé que tuvo gratitud? Pues en la Biblia nunca lo vimos a él murmurando y quejándose y vimos cómo la presencia del Señor estaba con él. Pero le voy a contar, yo ya se lo dije en alguna ocasión, los que nos conocen saben que mi esposa y yo tenemos dos hijos hermosos, preciosos, pero ambos tienen enfermedades de por vida. Y en una de las grandes oportunidades que tuvimos el privilegio de estar en nuestra iglesia en Indiana, fuimos a que oraran por nosotros. Y yo creo que ya se los conté, pero vale la pena que se lo repita. Hermanos, yo entré a pedir consejo porque me ofrecían un trabajo en el extranjero y quería saber si era la voluntad de Dios. Hermanos, no haga nada si no consulta al Señor. Pregúntele al Señor si le agrada la decisión que usted va a tomar. Pues fuimos como familia a preguntarle, Señor, ¿está bien este trabajo? ¿Este trabajo viene de tu mano? ¿Te agrada que lo tome? Por cierto, el Señor no le agradó y me dijo que no. Pero antes de responder mi petición, que era el trabajo, lo primero que el Señor le dijo tanto a mi hijo Marcos y a Elizabeth, mi hija que tiene diabetes infantil y Marcos que sufre de espasticidad en su cuerpo, el Señor lo que le dijo a ambos fue, ustedes se han preguntado por qué tienen enfermedades de por vida. Dice el Señor que Él les mandó estas enfermedades como un regalo de su parte, que si ustedes las reciben con gratitud, estas enfermedades los van a acercar y los van a ayudar a llegar a la meta. Hermanos, les conté ese día, solo nos echamos al piso a llorar de gratitud y decirle, Señor, gracias, porque todo el tiempo pensamos que estas enfermedades eran una maldición, pensamos que estas enfermedades eran algo malo, y todo lo contrario, el Señor dijo, las envié como un regalo, pero dijo, tienen un requisito, si las reciben con gratitud, estas enfermedades los van a guardar, los van a acercar, los van a proteger para que puedan llegar a la meta espiritual. Por eso, hermano, las recompensas de José, estoy seguro, no son solo porque le vino el dolor, porque a quién no le viene el dolor, nos vienen a todos y no todos reciben la recompensa. Entonces es si recibimos el dolor con gratitud. Vean la recompensa que Dios le dio a José. Génesis 41, 51, 52. José tuvo dos hijos. Aquí tiene el primero y aquí tiene el segundo. Dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Manasés fue su primer hijo, hermanos. Y luego les explico qué significa Manasés. Versículo 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea, no crea que José estuvo re bien, no, tuvo aflicción. El Señor dijo, no temáis, en el mundo tendréis aflicción. No temáis, yo he vencido al mundo. Hermanos, la aflicción va a venir a nuestra vida, pero hay un propósito en medio de la aflicción. Y si recibimos esa aflicción con gratitud, sepan que va a haber una recompensa. Dos hijos tuvo. Este es el primero, Manasés, y este sería el segundo, Efraín. Hermanos, la palabra Manasés significa hacer olvidar o el que hace olvidar. Claramente aquí lo dijo, hermanos, no necesitamos inventarnos los significados. O sea, nosotros solitos podemos encontrar los significados, hermanos. Dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Entonces Manasés significa hacer olvidar o el que hace olvidar. Segundo, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar. ¿Qué significa Efraín? En hebreo es Efrat. Y Efraín significa capacidad para fructificar. Mire qué lindo, alcanzar la meta. Oh, Efraín significa alcanzar la meta. Y también Efraín dice Efrata, otro nombre de Belén. Por eso dicen Efrata viene de Efraín. Pero hermanos, interesantemente, Efraín significa capacidad para fructificar y alcanzar la meta. Pero para poder fructificar, primero tenemos que olvidar, hermanos, primero tenemos que olvidar. Si olvidamos, entonces nosotros vamos a fructificar. ¿Cómo así olvidar? Miren qué cosa más linda. ¿Qué dice la Biblia? Olvidando todo lo que queda atrás, olvidando todo lo que queda atrás.
Hermanos, tenemos que olvidar. Lea conmigo, por favor, lo que dice Pablo a los filipenses en Filipenses 3, del 8 al 14. Dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, aquí Pablo está hablando de sus títulos, aquí está Pablo hablando de sus logros. Pablo dice hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, entre los fariseos dice lleno de celo, perseguidor de la iglesia, o sea, él era una persona recta moralmente y todo eso dice que lo tuvo por basura para ganar a Cristo. Esa palabra basura, por si usted no sabe lo que significa estiércol. Y no es una palabra ofensiva, lleva tilde, estiércol. No es una palabra ofensiva. Todo eso lo tengo por estiércol, dijo Pablo. No. ¿Sabe qué? ¿Para qué sirve el estiércol? El estiércol sirve para algo bueno, por si no lo sabía. El estiércol sirve para abono. ¿Qué está diciendo? Todo eso que yo logré en el mundo, ahora lo pongo a los pies de Cristo, que sirva para Cristo. Hermanos, ¿cómo se construyó el tabernáculo de Moisés en el desierto? De todas las cosas que sacaron de Egipto, del oro, de la madera, de las telas, todo eso sirvió para construir el tabernáculo. Entonces, cuando Pablo dice, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, parece que basura es algo despectivo. Ya le dije estiércol y uno dice, ay, estiércol. No, no, el estiércol es un abono. Y el abono para lo que sirve es precisamente para que crezca más la planta. Para eso se abonan las plantas. Y si usted no sabía, pues utilizan el estiércol de los animales para abonar las plantas, porque hay un abono. La manera como lo podemos entender es los logros suyos. Si usted es un abogado, un licenciado, usted tiene una maestría, usted tiene un doctorado, no se llene de orgullo, todo lo contrario, tráigalo a los pies de Cristo. Así como aprendió a estudiar en la universidad todas esas materias y a ganarlas, estudia así la Biblia, estudia así la palabra del Señor. Use todos esos recursos que usted obtuvo en el mundo y tráigalos a los pies de Cristo. Si usted aprendió a dar conferencias en el mundo, ahora comparta la palabra del Señor. Eso sería usar todo eso como estiércol para ganar a Cristo. Pero volvamos al capítulo, versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mire lo que dice en el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Ven que el Pablo no está loco, no está hablando de la exaltación, está hablando de la humillación. De nuevo dice en el 10, a fin de conocerle, pero si ya le conocía, no, para conocerle de una manera diferente, ya no como Salvador, sino conocerle como mi Señor. Le dije que muchos cristianos conocen a Dios solo como Salvador, pero no como Señor, porque no se quieren rendir al señorío de Cristo. En el 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Mire lo que dice, pero una cosa hago, una cosa, es la que usted y yo tenemos que hacer, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del Supremo. Hermanos, esto es lo que Pablo hacía, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aprenda a olvidar las cosas del pasado. Porque Pablo es lo que dice, yo olvidando ciertamente, mire, olvídese, deje de estar viendo el retrovisor, deje de estar viendo para atrás. La esposa de Lot vio para atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Ya no mire para atrás, no mire de dónde lo sacó el Señor, no mire para Egipto, no vuelva a ver para atrás, sino prosigo a la meta, dice. Aquí, mire, usted tiene que proseguir a la meta, usted prosigue a la meta, sus ojos adelante, puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero hay una manera preciosa, hermanos, para no ver para atrás. Hay una manera linda para no ver para atrás. ¿Y saben cuál es esa?
La única manera para no ver para atrás se llama perdón. La única manera, perdón. La única manera, amados hermanos, para no ver para atrás se llama perdón. Cuando perdonamos, dejamos de ver para atrás. Mientras usted y yo no perdonamos a las personas que nos han ofendido, no estamos dejando de ver para atrás. Estamos en la cama pensando, sí, fue injusto, pero eso fue ayer, eso es atrás, eso es pasado. Pero eso que me hizo no estuvo bien, no lo merezco, pero si yo también que lo he tratado, tanto que yo le he servido y cómo me paga, hermano, sigue viendo para atrás y sigue viendo para atrás y sigue viendo para atrás. El día que perdonamos a las personas que nos han humillado, a las personas que nos han calumniado, a las personas que nos han ofendido, aún a las personas que han ofendido a nuestros hijos, que los han despreciado, el día que los perdonamos, dejamos de ver para atrás, olvidando ciertamente. Hermanos, hay una manera para olvidar y la manera para olvidar se llama perdón. No significa que nos da amnesia, no, hermano, no nos da amnesia. No significa que cuando lo recordamos ya no nos duele, entonces dejamos de ver para atrás, olvidamos lo que queda atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lea conmigo, hermano, Génesis 50 del 15 al 21 y vamos a ver el nivel de perdón que tuvo José para con sus hermanos. 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, es que, bueno, aquí falta todavía un pasaje, lo vamos a ver, cuando los hermanos van por comida y José sabe que son sus hermanos, hubo un proceso. Pero esto es cuando ya ellos se juntaron, vivieron en Egipto y aquí ya murió su papá y entonces aquí sí se preocuparon. Los hermanos pensaron, no, la primera vez nos perdonó porque mi papá estaba vivo, pero ahorita que mi papá murió, se va a desquitar, se va a desquitar. Entonces, este es el pasaje. 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José, mire, ahora a él le toca, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago del mal que le hicimos. Según ellos, nos perdonó solo mientras papá vivía. Versículo 16. Y enviaron a decir a José, mire lo que le dijeron, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, mire lo que se inventaron, 17, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trajeron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Ellos le están diciendo, tu papá, o sea, el papá de ellos también, pero ahí es tu papá. Como cuando la mamá se enoja, le dice, mira, tu hijo. No, es nuestro hijo, aquí es nuestro papá, pero no le dicen nuestro papá, sino tu papá te mandó a decir esto. Y ven lo que dice aquí. Y José lloró mientras ellos hablaban. Pero no está llorando de enojo, no está llorando, sino, miren lo que dice. Versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Otra vez se postraron como los manojitos, ¿se recuerdan? Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Qué importante esto. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Miren qué hermoso. Eso es perdonar, hermanos. Cuando le dice, yo no te culpo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Le dijo, no, yo no soy el que les va a dar ningún castigo. Si alguien va a hacer algo, va a ser Dios. Yo ya lo dejé todo en las manos del Señor. No, yo no tengo nada que hacer. Yo no voy a hacer nada en contra de ustedes. Yo ya los he perdonado. Versículo 20. Mire lo que dice. Vosotros pensasteis mal contra mí. Esto quiero que lo noten. Mas Dios lo encaminó a bien. Mas Dios lo encaminó a bien. De nuevo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué está diciendo? Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Hermanos, eso está diciendo José. Yo sé que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Ustedes me quisieron hacer mal, pero el Señor todo lo encaminó, todo lo convirtió para mi bien. Eso fue lo que dijo. Aunque hubo dolor, sufrimiento en la casa de Potifar, en la cárcel, pero al final hubo un bien. Todo sirvió para bien. Y no solo porque terminó siendo él la mano derecha de Faraón. No, hermanos, la posición no importa. Había cambiado su corazón. Por eso tuvo dos hijos, Manasés y Efraín, el que hace olvidar y el que hace fructificar. Y para fructificar, hermanos, hay que olvidar, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Amada esposa, ya deje de estar recordando lo que su esposo hizo mal ayer. Ayer es pasado.
olvidando lo que quedó atrás. Esposo, perdone a su esposa por lo que le haya hecho. Lo que le haya hecho ya es parte del pasado, olvidando todo lo que queda atrás. Padres a hijos, hijos a padres. Hermanos, tenemos que vivir una vida de perdón en todo momento, porque a nosotros nos ofenden, pero nosotros también ofendemos a cada momento, hermanos. La Biblia dice que el que no ofende ese es un hombre perfecto, pero todos tenemos una lengua y la lengua nos mete en problemas. Aprendamos a perdonarnos los unos a los otros. Así es que en el 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 21. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Miren, hermanos, qué hermoso, porque dice, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Hermanos, el verdadero perdón se manifiesta a través de nuestras obras, no a través de nuestra boca. Nosotros con nuestra boca decimos, sí, sí, yo ya lo perdoné, ya lo perdoné. Pero va a haber una reunión. Ah, no, no, no voy a ir, estoy ocupado. Ah, es porque no lo ha perdonado. El perdón se manifiesta con obras. ¿Quiere que le abra mi corazón y le cuente cómo hago yo? Cuando yo he sido ofendido por alguien, y generalmente a uno lo ofende a alguien cercano, a alguien a quien uno quiere mucho, yo voy a trabajar en oración y le pido al Señor que me ayude, que me ayude, que me ayude. Pero después de que he orado, yo ya lo confesé, yo ya hablé, pero yo hago un acto de bondad para con la persona que me ofendió. Yo procuro hacer algo como aquí, como José que dice, no tengáis miedo, yo os sustentaré. Eso fue una acción. Yo procuro tener una acción, procuro tener un acto de bondad, y eso termina sellando el perdón que yo le di a la persona. Generalmente compro un regalito, hermano, le compro algo y se lo llevo y le digo, estaba pensando en ti, aquí te traigo este regalito. Así es que si yo algún día le doy a usted un regalito sin que usted esté cumpliendo años ni sea Navidad, sepa que ya lo perdoné, no se preocupe, ya lo perdoné. Pero bueno, es que así hizo José, hermano. José le dio un acto, hizo un acto de bondad para con ellos. Así es como se sella el perdón. Pero le quiero contar algo. El Señor nos va a probar si hemos perdonado o no, con permiso. El Señor nos va a probar nuestro perdón. Este es el caso de David, el rey David, hermanos. El rey David fue probado en 2 oportunidades para ver si ya había perdonado a Saúl. Miren qué lindo. Quiero que lo leamos porque aquí hay una lección que yo les quiero compartir. Primero de Samuel 24:1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, mire con cuántos hombres se fue, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó al redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David, sus hombres, estaban sentados en los rincones de la cueva. Hermanos, en el versículo 3 dice que a Saúl le dijeron dónde estaba David y lo fue a buscar. Pero Saúl tuvo una necesidad y entró a una cueva. ¿Y qué si en esa cueva estaba David con sus hombres sentaditos en unos rincones? Pero me imagino que cuando Saúl entró como muchas veces nos pasa a nosotros, de la claridad entramos en un lugar oscuro y nos alucinamos y no vemos muy bien, no los vio. Les anoté aquí que dice que David entró para cubrir sus pies, por si no sabían qué significa eso, porque uno dice, ¿y qué se fue a cubrir? ¿Se fue a poner calcetines? ¿Tenía frío? ¿Se fue a poner calentadores o qué hizo? No, hermanos, en la Biblia cuando dice para cubrir sus pies significa que tenía necesidad de ir al baño. Eso es lo que significa. Así es que Saúl tuvo necesidad de ir al baño y fue a una cueva. Y en esa cueva estaba David. Miren qué cosa más hermosa, hermanos, lo que sucede aquí. Versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron, miren lo que le dijeron los soldados de David, he aquí el día que te dio Jehová. O sea, hoy es el día que te dio Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. ¿Qué le están diciendo? David, David, el Señor, este es tu día, el Señor te está poniendo en la palma de tu mano a Saúl. Tú lo puedes matar ahorita, tú te puedes vengar de él y se acabó tu sufrimiento, se acabó tu persecución, se acabó tu angustia.
porque este es el hombre que te está persiguiendo como un animal. Este es el hombre que te trae angustia, dolor, sufrimiento. El Señor lo puso en tu mano. Este es el momento donde tú le puedes quitar la vida. Mira qué casualidad que Dios te lo mandó, te lo sirvió en bandeja de plata. 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Cuando él estaba haciendo sus necesidades, vino y le cortó un pedacito del manto. Versículo 5. Después de esto, se turbó el corazón de David. El Espíritu Santo lo redarguyó. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Hermanos, algunas veces vamos a estar en algún momento donde nosotros tenemos el poder, estamos en autoridad para con la persona que nos ofendió, con la persona que nos humilló. Probablemente la persona que nos humilló un día va a tener necesidad de nosotros y tal vez solo nosotros le podemos servir. Tal vez un día va a llegar a tocar la puerta de una oficina y nosotros le podemos dar un trabajo, le podemos dar un empleo. Un día van a pasar una necesidad económica y nosotros le podemos proveer económicamente. Probablemente esas cosas puedan pasar. ¿Qué vamos a hacer cuando se nos presente esta situación con la persona que nos ofendió, con la persona que nos humilló, con la persona que nos hizo sufrir? ¿Qué vamos a hacer? Sepan que Dios nos está probando para ver cómo vamos a actuar. ¿Le vamos a pagar mal por mal o le vamos a dar bien por el mal que la persona nos hizo? Miren, en este caso el corazón de David. Por eso David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y no fue perfecto. Él falló y pecó. Pero en este caso supo perdonar y perdonó de todo corazón. Versículo 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Eso quiere decir que ellos querían, no, matémoslo, matémoslo, matémoslo. No solo te persigue a ti, nos persigue a nosotros. Y él los reprimió, dice, los detuvo. Y Saúl saliendo de la cueva, siguió su camino. Bueno, ni se dio cuenta, hermano. Versículo 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva, o sea, David salió después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Miren, hermanos, qué respeto el que le tuvo David al hombre que procuraba su muerte, al hombre que procuró destruirlo, al hombre que procuró acabarlo. Y David todavía se postra en tierra, se inclina y le hace reverencia. Y hermanos, Dios va a probar nuestro corazón para saber si de verdad nosotros ya hemos perdonado o no. Dios nos va a dar esas oportunidades para ver qué vamos a elegir. Elijamos siempre por el perdón, hermanos. Segunda vez que prueban a David, porque David no lo probaron solo una vez, lo probaron dos veces. Primero de Samuel 26 del 5 al 12. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Mano, Saúl está durmiendo con su ejército y ahí está Abner, que es su general. Y estaba Saúl durmiendo en el campo y el pueblo estaba acampado en derredor de él. 6. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Hermanos, exactamente lo mismo que el pasaje anterior. Aquí está el general de David y le dice, David, Dios entregó a Saúl en tus manos. Hoy te puedes vengar de él. Hoy le puedes quitar la vida.
Entonces dijo Abisai David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. O sea, lo voy a matar con un solo golpe. David le respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se lo llevó pues David la lanza, la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Miren, Dios le mandó ese sueño, pero no era para que David lo matara, era para probar el corazón de David. Así es que, amados hermanos, tenemos que aprender a perdonar y sepa que Dios va a probar nuestro corazón si hemos perdonado de verdad. Pero hay algo que les debo, hermanos, y que se los ofrecí, y es que José fue próspero en medio del dolor. Hay dos pasajes, hermanos, donde vamos a ver que José era próspero. Génesis 39 del 1 al 4. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Hermanos, José fue próspero en la casa de Potifar. Segundo pasaje, Génesis 39, 20, 23. Y tomó su amo a José, eso es en la cárcel, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, se lo dije, la prosperidad no tiene nada que ver con el lugar en el que usted está. La prosperidad no viene porque usted está en una empresa multinacional. La prosperidad no viene porque usted está en una iglesia muy grande. La prosperidad no viene por su situación económica, sus circunstancias. No, si la prosperidad viniera por eso, la gente rica no tendría tristeza, no tendría depresión. No, si la prosperidad viniera por el dinero, hermanos, la gente multimillonaria no se suicidaría. Pero usted sabe que hay gente que hace eso. Hermanos, ¿qué es la verdadera prosperidad? Prosperidad es progresar espiritualmente. Prosperidad es avanzar, es fructificar. Efraín, alcanzar la meta. Eso es prosperidad. Esa es la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad es estar avanzando en el Señor y no tiene nada que ver en lo material. No, si tuviera que ver en lo material, José no hubiera sido próspero en la casa de Potifar. Bueno, tal vez porque ahora podía comer un poquito mejor, pero en la cárcel, ¿cómo va a ser próspero en la cárcel? Pero se dan cuenta, la prosperidad es algo que el Señor nos da de manera interna y tiene que ver con cosas espirituales. Prosperidad es avanzar en la estatura del varón perfecto. Prosperidad es crecer espiritualmente. Eso es prosperidad. ¿Y cómo viene la prosperidad, hermanos? ¿Qué nos hace prósperos? Hay algo que nos hace prósperos. Usted lo sabe, el Salmo 1, del 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Este es el paso número 1 para la verdadera prosperidad. Hermanos, que la Biblia sea su delicia. Yo no sé qué clase de comida es la más rica para usted. Para mí son los postres. Los postres es lo más rico, hermanos, para mí. Pero la Biblia tiene que ser más rico que un postre para mí. La Biblia tiene que ser algo más rico que su comida preferida para usted. Porque dice aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, esta es la segunda cosa, y en su ley medita de día y de noche.
Meditar es estar pensando en la palabra. En vez de estar pensando en los problemas, en las dificultades, piensa en la palabra. En vez de estar pensando en cosas pecaminosas, hermanos, piensa en la palabra del Señor. En vez de estar invirtiendo su tiempo, hermanos, en cosas que no le edifican, utilice su tiempo para estar meditando en la palabra del Señor de día y de noche. Dice, ¿qué es meditar? Meditar es estar pensando en la palabra del Señor, razonando la palabra del Señor. Pero aquí dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿por qué dice nada me faltará? Pero a mí sí me falta, porque a mí me falta un trabajo si no lo tiene, a mí me falta dinero porque estoy pasando una necesidad económica, a mí me falta salud porque estoy enfermo. ¿Por qué dice Jehová es mi pastor y nada me faltará? Y sigue meditando. Y cuando medita, el Señor le habla y le dice, nada me faltará. Pues no me van a faltar problemas, no me van a faltar dificultades, no me va a faltar escasez, no me va a faltar enfermedad, porque dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y sigue meditando en la palabra del Señor y el Señor le va a hablar y va a entender que Jehová es mi pastor y nada me faltará significa fuera de él nada voy a desear. Es que si yo ya estoy satisfecho con el Señor, yo ya no quiero nada. Yo no tengo hambre de las cosas del mundo porque ya estoy lleno con el Señor. Yo ya me sacié de la palabra de Dios, ya me sacié en oración. No tengo hambre de las cosas de este mundo. Yo ya estoy lleno. Por eso dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Piénsalo como en una comida. Y en su ley medita de día y de noche, medita. Meditar, meditamos de día y de noche. Tenemos que meditar, hermanos. Pero note lo que dice en el versículo 3. Si hacemos esas dos cosas, que la ley de Jehová sea nuestra delicia y meditar en la palabra del Señor de día y de noche, entonces dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Hermanos, la verdadera prosperidad viene de desear la palabra del Señor como nuestra delicia y de meditar en ella de día y de noche. Así es como nos volvemos prósperos. ¿Usted quiere ser próspero? Usted se va a la cama pensando cómo hace negocios, cómo hace más dinero, puede alcanzar un poquito más de dinero, hermano, pero no va a ser próspero. La verdadera prosperidad viene por meditar en la palabra del Señor. Con todo respeto lo voy a decir, usted no va a ser próspero porque usted dé dinero, sembrar dinero para cosechar dinero. Mire, dice que las aves del cielo no siembran, no recogen en graneros, dice, y Dios las alimenta. La verdadera prosperidad viene por meditar en la palabra del Señor. Y todo lo que hace prosperará. ¿Quiere ser próspero? La Biblia dice en la carta de Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice. Sí existe la posibilidad de ser próspero en las cosas materiales. Ahí lo dice Juan en su primera carta. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Requisito, pero así como prospera tu alma, que nuestra alma prospere. ¿Y cómo prospera nuestra alma? Pues tomando la palabra del Señor como una delicia y meditando en ella de día y de noche. Así es, hermanos, como nos volvemos prósperos. Mire esto que necesito que se le quede. Hermanos, no fueron los hermanos de José los que lo vendieron. Usted y yo pensábamos que fueron los hermanos de José los malos. Por favor, lea Génesis 45 del 4 al 15. Lea conmigo, por favor. 4. Entonces dijo José a sus hermanos, eso es cuando se descubrieron, cuando ellos llegaron por el alimento. Hermanos, esto es precioso, con permiso. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí, y ellos se acercaron. Y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahí se reveló lo que él era. Pero note lo que dice en el versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Miren, no se pongan tristes, ni les duela el haberme vendido, porque para preservación de vida, se lo puse con rojo, es Reina Valera 60, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién dice que lo envió? Dios. ¿Lo vendieron los hermanos? Sí, pero al final de cuentas, el que lo vendió fue Dios. Dios fue el que lo envió. Aquí dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni segada. 7. Miren, aquí le voy a marcar donde habla. Y 7. Y Dios me envió delante de vosotros. O sea, no fueron ustedes, fue Dios. Hermanos,
Cuando a usted le haga algo a alguien, sepa que es Dios a través de la persona. La persona solo es un instrumento en las manos del Señor. Si la persona le da un golpe, déjeme que le diga, esa persona solo es un garrote, es un palo en las manos de Dios, pero es Dios el que lo está haciendo. Claramente dice en el versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de liberación. Otra vez vuelve a decir en el versículo 8, así pues, se los repite, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Hermanos, 3 veces le dijo, no fueron ustedes, fue Dios, no fueron ustedes, fue Dios, no fueron ustedes, fue Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarán cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. 11. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mis hermanos, de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Hermanos, amados, todo lo que nos ha pasado a nosotros ha venido de la mano de Dios. Aquí claramente se lo dijo 3 veces, no fueron ustedes, no fueron ustedes, no fueron ustedes, fue Dios. Y hay algo que les tengo que decir, que ahora lo recordé porque un día lo medité. Hermanos, a Jacob o Israel, el papá de José, le hicieron creer sus otros hijos que José había muerto, porque le llevaron su túnica ensangrentada con sangre de una ovejita y le dijeron, alguna fiera lo devoró. Hermanos, Jacob o Israel lloró por José, lloró por muchos años. Sus hijos lo vieron llorar y no tuvieron el corazón para decirle, padre, te mentimos. Ni ellos se lo aclararon. Pero ¿saben qué me sorprende? Que Jacob seguía hablando con Dios, Israel hablaba con Dios. Y hermanos, ni Dios se lo dijo. Dios nunca le aclaró a Israel, ¿por qué estás llorando? No te preocupes, tu hijo no está muerto, tu hijo está vivo, está esclavo en Egipto, no tengas pena. Hermanos, ¿por qué Dios nunca le aclaró a Israel que su hijo estaba vivo? ¿Por qué no le aclaró que su hijo no había muerto por una fiera? ¿Por qué no se lo aclaró? Porque Israel hubiera tomado camino a Egipto a comprarlo y se lo hubiera llevado de vuelta y hubiera echado a perder el plan de Dios. ¿Por qué el Señor no le dice a usted cómo va a terminar de bien su vida? Su vida y la mía van a terminar bien en las manos del Señor. Hoy tal vez estamos en medio de un problema, pero nuestra vida va a terminar bien. Pero ¿por qué el Señor no nos lo dice? Porque si nos lo dice, vamos a dejar de orar, vamos a dejar de clamar, vamos a dejar de buscarlo porque ya nos dijo el final. Por eso no nos dice el final, amados hermanos. No nos dice el final porque Dios lo que quiere es que nos acerquemos a Él, que lo busquemos. Hermanos, cuando mi hijo estuvo 38 días en el intensivo, yo pensé que se iba a morir y no se murió. Pero si desde el principio yo sé que no se va a morir, gracias Señor, no se va a morir. No, Dios quería que estuviera llorando, clamando. A mí me estaba cambiando el corazón con esa circunstancia. Por eso, hermanos amados, lindos, el Señor no nos dice el final de nuestra vida. Lo podemos leer en la Biblia, que todas las cosas ayudan para bien. Pero hoy en medio del problema no vemos la solución. Y no vemos la solución porque Dios lo que quiere es que nos acerquemos a Él clamándole, buscándole, amándole, bendiciendo su nombre. Así es que, hermanos, todo lo que ha venido a su vida y a la mía ha venido de la mano del Señor. Claramente se lo dijo José a sus hermanos en 3 ocasiones en este mismo pasaje. Quiero decirle que José alcanzó su meta espiritual. Y si usted y yo somos agradecidos y perdonamos, 2 cosas, agradecidos y perdonamos, vamos a alcanzar nuestra meta espiritual también. Lea conmigo Génesis 50 del 22 al 26. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. Y también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. O sea, José vivió 110 años.
Y José dijo a sus hermanos, vean lo que les dijo, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, o sea, de Egipto, a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob, que se llama Canaán, que es la meta espiritual. Le dijo, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará. Miren lo que les hizo prometer. Y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿En dónde murió José, hermanos? En Egipto. ¿Qué representa Egipto? Si usted no sabe, Egipto representa el mundo. Eso representa. Egipto representa el mundo. Hermanos, José murió en Egipto. Entonces, ¿cómo llegó a la tierra prometida? Ah, recuérdense lo que le dijo en el 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar mis huesos de aquí. ¿Para dónde? Para la tierra prometida. Hermanos amados, José murió en Egipto y ahí dice que lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd. Pero él pidió el día que el Señor los libere, por favor, ese día se llevan mis huesos junto con ustedes a la tierra prometida. Pasemos de Génesis a Josué 24:32. Y dice, ya están en la tierra, aquí ya están en Canaán, hermanos amados. Canaán. Canaán. Ahí están, Canaán. Josué 24:32. Y enterraron en Siquem, Siquem era un lugar en Canaán, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró, o sea, Siquem es un lugar que Jacob compró a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Hermanos, aunque físicamente José murió en Egipto, él quería que sus huesos los enterraran en Canaán. Y usted dice, ¿ya qué importa si ya se murió? ¿Para qué quiere que se lo lleven a Canaán? Ya, porque lo van a enflorar, hermanos, el día de los santos y para no tener que ir hasta Egipto, que lo entierren algo cerquita para que lo vayan a enflorar cerca. No, no, no. Hermanos, José sabía que un día va a ser la resurrección de los muertos. Oiga bien, José sabía que un día va a ser la resurrección de los muertos. Y él no quería resucitar de Egipto. Él quería resucitar de Canaán. Y les dijo, aunque yo físicamente no llegué a la tierra, espiritualmente sí. Y yo no quiero dar un mal testimonio de que yo resucito de Egipto, del mundo. Yo quiero resucitar en la tierra prometida. Así es que me prometen que se van a llevar mis huesos y los entierran en Canaán, no en Egipto, en Canaán. Porque cuando sea la venida del Señor y resuciten los muertos en Cristo, yo quiero resucitar en la tierra prometida. Yo quiero resucitar en Canaán, porque yo caminé con el Señor. Yo crecí espiritualmente y yo llegué a mi meta espiritual. Por esa razón se llevaron, hermanos, los huesos de José y los enterraron en Canaán. Iba a resucitar él. Ahora yo le hago la pregunta a usted. ¿Dónde queremos resucitar nosotros, hermanos, el día de la resurrección de los muertos? Porque si el Señor se tarda en venir, usted y yo vamos a morir. No, si el Señor viene en nuestra generación, usted y yo vamos a ser arrebatados. Pero si el Señor se tarda en venir, usted y yo vamos a morir. ¿De dónde va a resucitar usted? ¿Dónde quiere resucitar? ¿Quiere resucitar en el odio que tiene en su corazón? ¿Quiere resucitar en el enojo que ha tenido toda la vida desde su niñez porque sus padres lo abandonaron, porque no lo trataron bien? ¿En dónde quiere resucitar usted? ¿O quiere resucitar en la tierra prometida? En la tierra de la gratitud, en la tierra que fluye leche y miel, en la tierra que es ancha y es buena. ¿Dónde quiere resucitar? ¿En la tierra de la gratitud, en la tierra del perdón? ¿Quiere resucitar ahí o quiere resucitar en Egipto? Lea conmigo 1 de Tesalonicenses 4:13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Eso es, si estamos vivos cuando sea la venida del Señor. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Si usted y yo hemos muerto, vamos a resucitar en el lugar donde morimos. No me refiero en qué cementerio lo van, en las flores, o no importa el lugar. No digo en qué lugar espiritual, en qué estado espiritual se va a morir usted. Se va a morir lleno de odio, de enojo, porque las cosas no salieron bien, odiando, no habiendo perdonado a sus familiares, no habiendo perdonado a los que le ofendieron. ¿En dónde quiere usted resucitar? ¿No quisiera resucitar en la tierra del perdón, en la tierra fructífera, en la tierra que fluye leche y miel? 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así es que usted decide dónde quiere resucitar. Y sepa, cualquiera de nosotros, tanto usted como yo, nos podemos morir el día de hoy. Nadie tiene la vida comprada. Así es que lo mejor es que hagamos nuestra elección y que vayamos al lugar correcto. Hagamos nuestras elecciones el día de hoy, porque Dios es bueno. Hermanos amados, estos son los 3 pilares de la fe. Que se le queden, por favor, los 3 pilares de la fe. Número 1, todo viene de la mano de Dios. Y lo acabamos de comprobar con José. No fueron los hermanos los que lo vendieron. Fue Dios el que movió a los hermanos a que lo vendieran para que se cumpliera el plan maestro, el plan perfecto del Señor. Número 1, todo viene de la mano de Dios. Número 2, todo lo que viene de Dios es para mi bien. Nunca se le olvide, todo lo que le venga a su vida es para su bien. Y el pilar número 3, y es más importante, nos corresponde a nosotros. Y en todo, debo dar gracias a Dios. En todo debo dar gracias a Dios. Si usted le está dando gracias a Dios en todo, es porque usted cree que todo viene de la mano de Dios. Lo cree en su corazón fervientemente. Si usted le da gracias a Dios, entonces se cumple el pilar número 2, que todo lo que viene a su vida es para su bien. La culminación es cuando damos gracias a Dios por todo lo que nos está pasando, sea bueno, sea malo, agradable o desagradable, no importa. Si le damos gracias, estamos cumpliendo con los 3 pilares de la fe. Y aquí vamos a orar, queridos hermanos. Aquí los voy a invitar a orar, porque esta lección debe ser práctica para nosotros, no solamente teoría. Hermanos, estas fueron las etapas de humillación, de dolor y de sufrimiento de José. Pero probablemente algunos de ustedes estén en estas etapas el día de hoy. Alguien tal vez sufrió la muerte de su madre, o la muerte de su padre, o la muerte de los dos. O tal vez no fue huérfano porque los perdió físicamente. Tal vez fue huérfano porque su padre lo abandonó, o su padre no lo quiso conocer. Si esa es su situación, lo voy a invitar a darle gracias a Dios el día de hoy. Ese es el pilar número 3 de la fe, darle gracias a Dios porque fue huérfano. Gracias a Dios porque no tuvo a su padre o no tuvo a su madre. La palabra del Señor dice, si tu padre y tu madre te abandonaren, con todo Jehová te recogerá. Usted está siendo aborrecido por sus hermanos. Tal vez no porque usted sea el hijo preferido, pero está siendo aborrecido porque usted eligió por el Señor Jesucristo. Hay familias donde a los que son cristianos los humillan, los relegan, se burlan de ellos. Qué hermoso precio estamos pagando, hermanos, y eso nos está sucediendo a nosotros. Si usted está siendo aborrecido por sus hermanos, por la razón que sea, hoy le invito a darle gracias al Señor, porque Dios tiene un buen propósito en esto. Si usted hoy se encuentra en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, hoy se encuentra en una situación y usted siente que está en un pozo, lo voy a invitar a darle gracias al Señor también por ese pozo y dígale gracias por esta situación. Señor, me siento como en un pozo, me siento como en un abismo, pero yo te doy gracias. 4, si sus hermanos, sus familiares o hermanos en Cristo lo están tratando como que usted es una mercancía de poco valor, lo están tratando como un beneficio que van a recibir, no importa, sepa que Dios está en esa venta. Si lo están vendiendo, Dios está en esa venta y Dios tiene un buen propósito para su vida. Número 5, hoy usted está siendo un esclavo de alguien, alguien lo está esclavizando, alguien tal vez lo está manipulando y lo manipula y le trae algún sentimiento de culpabilidad.
usted está siendo un esclavo, lo están esclavizando con actitudes. Ya no hay esclavitud como en la antigüedad, con cadenas, con trabajos forzados, pero muchas personas, muchas esposas están viviendo esclavitud en su hogar, o al revés, muchos esposos están viviendo esclavitud con sus esposas, o muchos hijos están viviendo esclavitud con sus padres también. Si hoy usted se logra ver como un esclavo, dele gracias a Dios, porque Dios es el que está permitiendo este tipo de esclavitud. Aquí tiene que haber un bien para su vida. Y por último, si usted se encuentra en una cárcel injustamente, tal vez una cárcel física o tal vez una cárcel emocional, pero usted se encuentra en un lugar, en un espacio cerrado, estrecho, donde usted no se puede mover. Si usted se encuentra en un lugar así, hoy le vamos a dar gracias a Dios. Ahí donde está, hermano, dele gracias a Dios. ¿Se recuerda cuál era el pilar número 1? Reconocer que todo viene de la mano de Dios. Lo que esté viviendo viene de la mano de Dios. Pilar número 2, todo lo que viene de Dios es para mi bien. Dios no está perdiendo ni el tiempo de él ni el tiempo suyo. Dios dice que no hace nada con despropósito. Todo lo que hace es para mi bien, para mi crecimiento espiritual. Y el pilar número 3 es, yo debo dar gracias a Dios en todo. Así es que, amado hermano, donde está, lo invito a que le dé gracias a Dios en cualquiera de estas etapas, ya sea que se encuentre en una, en dos, en tres, en cuatro o en todas. Dele gracias a Dios de todo corazón. Ore conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta noche. Gracias por el gran ejemplo que me dejaste en la Biblia, Señor, acerca de la vida de José, tu siervo amado, tu hijo, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque fue un sufrimiento por mucho tiempo, un sufrimiento largo. Y, Señor, hoy podemos ver que el sufrimiento se lo causaron las personas más cercanas, su propia familia, Señor. Y, Señor, hoy tal vez yo estoy en medio de un dolor, hoy tal vez yo estoy en medio de un sufrimiento que me están causando mis familiares más cercanos. Tal vez en el caso de los casados es mi cónyuge que me está causando dolor. Tal vez es mi esposa, mi esposo que me está causando dolor. Señor, yo te doy gracias y te bendigo porque yo sé que todo viene de tu mano, Señor. Tal vez me está causando dolor mi padre o mi madre, o me está causando dolor mis hermanos. Señor, yo te doy gracias en esta noche. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Señor, yo te doy gracias por todo lo que estoy viviendo, lo que ya viví, Señor, y por lo que voy a vivir en el futuro, Señor. Yo, Señor, te doy gracias en esta noche. Aún si yo nací en un hogar desintegrado, donde no tuve el privilegio de conocer a mi padre, yo te doy gracias, Señor. Tú me reservaste para ti, por eso no tuve un padre físico, Señor, porque tú querías ser mi Padre celestial y tú eres mi Padre celestial. Así es que, Señor, yo te doy gracias si nací en un hogar disfuncional, si yo nací en un hogar donde no estuvo papá o mamá, o si ellos murieron, Señor. Padre, yo también te doy gracias. Si yo fui huérfano de padre o de madre por la razón que sea, abandonado, no importa cómo sea, Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, te doy gracias. Y te alabo y te bendigo y te glorifico porque yo sé que me has hecho dependiente de ti. Me hiciste, Señor Jesús, una persona débil para que yo te buscara. Pero gracias porque tu palabra dice que a lo vil y a lo menospreciado has escogido tú, Señor. Señor, yo te doy gracias si no viví con papá y mamá, si tuve que vivir con una tía, un tío, una abuela o con algún padrastro o madrastra, Señor, yo te doy gracias y te bendigo y te glorifico, Señor, porque tú tienes planes de bien y no de mal. Y, Señor, si hoy me encuentro en un pozo de desesperación, también te doy gracias, Padre. Tal vez estoy en una situación donde necesito, Señor, la provisión económica para pagar deudas, Señor, y no tengo en este momento. Estoy en un pozo, estoy desesperado, Señor. Yo te doy gracias, Padre, y alzo mis ojos hacia ti, como dice tu palabra, Señor. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Gracias por este pozo, Señor, porque en este pozo lo único que puedo hacer es clamar a ti, pero tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Así es que yo te clamo en esta noche, Señor. Clamo a ti y extiendo a ti mi mano, a ti extiendo mi mano, Señor, esperando que de ti venga la provisión. Señor, abre las ventanas de los cielos para que descienda la provisión económica. Señor, si hoy estoy en un pozo de desesperación a causa de una enfermedad, yo te doy gracias
gracias por esta enfermedad, porque eso tiene un buen propósito. Pero Padre, abre las ventanas de los cielos y mándame la salud, mándame la salud, mándame la salud, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Ten misericordia de mí. Tu palabra dice que por tu llaga nosotros somos curados, que tú llevaste nuestras dolencias y enfermedades en la cruz del Calvario. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias, 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 gracias. Si yo hoy estoy siendo vendido por mis hermanos, si alguien me está acusando injustamente, Señor, yo te doy gracias, Señor Jesús. Si hoy me toman como una mercancía, yo te doy gracias, Señor. Si no me están valorando como lo que soy, yo te doy gracias, Señor. Gracias, porque a lo vil y a lo menospreciado escoges tú, Señor. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito. Y Señor, si hoy me siento como un esclavo, Señor Jesús, de alguna situación difícil, si hoy me siento esclavo, me siento manipulado, Señor, en mi casa, en el trabajo, Señor, yo también te doy gracias, Padre, porque yo sé que esto viene de tu mano y tiene un buen propósito. Y por último, Señor, si estoy en una cárcel, si injustamente me metieron a una cárcel, Señor, yo te doy gracias, Señor Jesús. Si me encuentro en un lugar estrecho, Señor, en un lugar cerrado, yo te doy gracias. Si no puedo moverme, Señor Jesús, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Padre, yo te alabo y te bendigo y glorifico tu nombre, porque yo sé que tú eres bueno y que todo lo que ha venido a mi vida ha venido de tu mano, ha venido con un buen propósito, y por eso te alabo y te bendigo, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén.